Empezar a celebrarlo desde hoy y vamos a hacerlo acercándonos a la figura de la escritora y poeta leonesa Manuela López, con quien la vida no se portó muy bien. Y es que la guerra le arrebató a su marido, que fue fusilado por los falangistas cuando Manuela estaba embarazada de 5 meses. A partir de ahí, la escritura se convirtió para ella en una forma de huir del dolor. De hecho, nos dejó un precioso legado de vida y de literatura que varias escritoras leonesas han querido rescatar y plasmar en este libro que tengo yo aquí, Manuela López García, una vida, una obra. Gracia Espinosa ha estado con Mercedes Rojo para conocer un poco más la vida de esta escritora, que además también cuenta con una interesante obra dentro de la poesía infantil. Manuela López García, o como era más conocida, Manolita, un personaje femenino dentro de la poesía muy poco conocido, incluso en su propia provincia, aquí en León. Y por eso, con motivo del Día de la Mujer, qué mejor manera que rescatar su figura con Mercedes Rojo, que acaba de publicar una obra para adentrarnos en este personaje literario. Muy buenas, Mercedes. Hola, buenas tardes. Oye, dime así de introducción, ¿quién era Manolita? Bueno, pues Manolita López fue una mujer que nació en Cacabelos en el año 1910, que toda su pasión eran dos cosas fundamentales, era la educación y era la poesía. Y ella se educó en la residencia de señoritas, donde se hizo maestra, pues por la época de las que hoy conocemos como las sin sombrero. Y bueno, allí estudió, allí se preparó para ejercer el magisterio, con tan mala suerte que la pilló por medio la Guerra Civil Española. Y entonces entró dentro de ese gran grupo de personas dedicadas a la docencia, que fueron depuradas de alguna manera por el régimen franquista, y la dejó sin ejercer hasta el año 1949, en que no se abrió la posibilidad de que todas estas personas que fueron apartadas porque estaban muy ligadas a la institución libre de enseñanza pudieran acceder a unas oposiciones y por lo tanto a una escuela pública. Me parece súper bonito que ella misma no se definía como profesora, sino como maestra, sí, ¿no? Sí. Mercedes. Sí. Ese amor que sentía no solamente por los niños, sino también por la literatura, ¿por qué se enfocó en la poesía? ¿Cómo, no sé si has podido descubrir esa afinidad por expresar sus sentimientos a partir de los versos? Sí, ella decía que siempre le gustó muchísimo leer y escribió desde un principio. Entonces fue muy golpeada por la guerra civil. Ella se quedó viuda pues al poco de casarse, apenas un año después de casarse, embarazada de 5 años, o sea, de 5 meses de su primer hijo. Y ella decía que gracias a la poesía había conseguido sobrevivir no solamente a esa desgracia, sino a otras muchas que vinieron después, porque fue una persona que ella decía que todo lo negativo de la vida se lo llevaba a ella. O sea, ella tuvo muchísimos problemas de vista, muchísimos problemas de huesos, y de hecho, pues cuando consiguió entrar en la escuela, se tuvo que jubilar muchísimo antes de lo que ella hubiera preferido hacerlo, precisamente por una afección muy grave en la vista, ¿no? Y entonces ella decía que la poesía para ella era su tabla de salvación, y era una manera de comunicar, de sacar a flote también sus sentimientos y de sentirse cerca de las otras personas. Aún así, escribía para ella, y hasta el año 1977 no publicó su primer libro, y fue empujada por otras personas. Pero a pesar de todas las adversidades, esta mujer vivió muchísimos años, si no me equivoco, hasta el 2005. Sí, murió en el año 2005 y murió a principios de año, fue en los primeros días de enero, y volvió pues a morir precisamente a su tierra natal, a la misma que la había visto nacer y en aquella que había pasado pues una larga época de su vida, ¿no? Sí, en Cacabelos. Pero es muy curioso que, a pesar de ser una persona que no murió joven, murió con 94 años, o sea, casi centenaria, su obra no se tardara tanto en publicar y sobre todo que no queden tantos vestigios. Para tú hacer esta obra con motivo del Día de la Mujer, el 8 de marzo, ¿cómo has podido llevar a cabo este recuerdo y sobre todo recopilar su biografía? Bueno, recopilar su biografía ha sido
una tarea muy complicada, precisamente por eso, porque no había nada escrito sobre ella. Hay que pensar eso, que murió en el año 2005, no era una mujer a la que le gustase hablar de sí misma, entonces hay muy pocos datos escritos y muchos de esos datos escritos pues estaban a partir de reportajes del momento y demás que no se encuentran digitalmente, y con esta pandemia que tenemos encima ha sido muy difícil acceder a ellos. Entonces ha sido una labor realmente de hormiguita, de ir recogiendo de aquí y de allá, de luego contrastarlo y bueno, pues poner unos datos enfrente de otros, comprobarlos y ver. Bueno, la verdad es que he tenido suerte porque había muchos datos que incluso ella misma cuando hablaba de ellos decía aproximadamente hacia no sé cuánto, por ejemplo, su paso por la residencia de señoritas, ¿no? María de Maeztu, no se sabía exactamente muy bien, entonces tuve la suerte de, a través de otra información relacionada con estudios de esta residencia, encontrar un documento en el que certifica su estancia allí dentro de la lista de mujeres que estudiaron allí pues entre el 31 y el 33. Pero, por ejemplo, estudió también previamente en el Colegio Teresianas, estuvo internada en Teresianas aquí en León, donde hizo los 2 primeros años de magisterio, y ellas mismas no me pudieron dar datos fehacientes de ese dato, que luego encontré por otros medios, porque además muchos materiales, o sea, mucha información de aquella época también se perdió por consecuencias de la guerra y demás, ¿no? Entonces ha sido una tarea muy complicada, pero bueno, hemos conseguido hacer una biografía de ella, yo creo que bastante completa, es la primera que hay y en la que se destacan muchos de los puntos importantes de su vida. Pues Mercedes, ya es la cuarta, digamos, mujer dentro de la literatura que ya, bueno, que has querido tú recordarla, bueno, su labor, su figura. Entonces, qué mejor manera además que, aparte de comprar tu libro, que habré hecho un poco esa revisión un poco de su obra y vida y acercarnos a ella un poco más a través de este último libro tuyo. Así que muchísimas gracias y nada, ya espero con ansias la siguiente mujer de la que hablarás en el próximo Día de la Mujer por el 8 de marzo. La verdad es que ha sido un poco diferente porque hasta ahora solo veníamos haciendo lo que era la antología creativa, pero precisamente por eso, porque se trataba de una mujer leonesa apenas conocida y cuya obra merece la pena rescatar, pues me he involucrado en este libro, en el que tengo que decir que yo soy la coordinadora literaria, yo me he encargado de la parte biográfica y de la bibliografía y demás, pero está la labor de 33 mujeres más que aportan su granito de arena creativo y de otras 7 personas que hacen un acercamiento a su vida y a su obra pues con nombres muy importantes. Pues muchísimas gracias, Mercedes, y nos quedamos con este libro para el lunes 8 de marzo. Gracias. Bueno, dentro de una hora, es decir, a las 5:30, se va a presentar oficialmente este libro en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León. Entrada gratuita hasta completar aforo. Así que si tenéis tiempo, acercaros hasta allí y conocéis la vida de esta magnífica escritora, poeta berciana, Manuela López García. Una vida, una obra. A mí me ha sorprendido mucho, ¿no?, lo que nos ha contado Mercedes. Y además que ya lo habéis escuchado, hay muchísima gente implicada en la publicación de esta obra. Así que ya lo sabéis, a las 5:30, si os da tiempo, acercaros hasta el Salón de Actos del Ayuntamiento de León, en la calle Alfonso V, porque os van a dar más detalles de la vida de esta mujer.